Buenos días familia, ¿cómo están? Pasen la tormenta, esta canción, al final esta melodía, al final siempre me trae como un sentimiento de tranquilidad, un sentimiento de paz y como dice la canción, paz en la tormenta. Bueno, pues gracias por estar ahí, Dios es bueno. Am, entonces déjame nomás un pequeño ajuste aquí. Sí. Familia, pues hoy es domingo 24 de agosto, ya el tiempo se va bien rapidísimo, estamos a punto de terminar este mes y bueno, pues estamos con el gusto de siempre de compartir con ustedes una sola cosa que quiero asegurarme que todos me están escuchando. Gracias por estar ahí, gracias familia, gracias por acompañarnos. Bueno, estas reuniones de cada domingo se han vuelto eso, ¿no? Una forma de comenzar la semana y de venir a buscar de Dios y he estado pensando que qué bendición que Dios pueda, o más bien que Dios nos haya dejado su palabra para que nosotros, aquellos que consideramos a Dios como nuestro Señor y Salvador, podamos venir a Él a buscar dirección. Y ese es precisamente el sentido de esta reunión. Hoy estamos en Efesios capítulo 6. Algunas cosas que quiero compartir con ustedes, armadura del cristiano, esta herramienta, por decirlo, sin falta de respeto, que Dios nos ha dejado para poder vivir una vida, primero que nos permita vivir una vida que le agrade a Él, una vida con la que podamos exaltar su nombre a través de nuestras acciones, no solo de palabra, pero más bien de hechos. Queremos esta herramienta, esta armadura, nos da la fuerza y la dirección para hacer eso, para ser no solo oidores, pero hacedores de la palabra de Dios. Así es que seguimos en Efesios capítulo 6. Hoy estaremos en el versículo 15, un nuevo elemento, un tercer elemento de esos que estamos analizando. Y como les decía, y como comentaba alguna vez el pastor John MacArthur, que bueno, pues ya está en la presencia del Señor, un gran maestro, un gran pastor, él decía en una de sus prédicas que estos elementos de la armadura no tienen una prioridad, no son más valiosas unas que otras. Posiblemente pudieran tener énfasis en algún momento de nuestra vida, pero eh, las, todo el conjunto de los elementos, estas seis partes de la armadura, tienen una razón, tienen un objetivo, tienen una función en esta vida que nos ha permitido vivir nuestro Señor. Y una vez que decimos que somos cristianos, bueno, pues hay que usarla, ¿no? Estaba meditando un poco en este concepto de la armadura y por qué la necesitamos y quién la necesita. Y de repente me vino así como un chispazo y dije, bueno, ¿quién necesita esto, no? Alguien que está en la guerra, alguien que está en una batalla. Y de pronto el Señor me dijo, es que todos estamos en la batalla. El mundo está en una guerra. No hay a dónde hacernos. Según lo que nos dice la palabra en Efesios capítulo 6, hay una guerra, ya hay una guerra, y estamos en medio de ella. Cristiano o no, estás en la batalla. Y si estás en la batalla, digo, si estás en medio de una guerra, una, dos, o te escondes o eres parte de, ¿no? Normalmente el estar en medio de una pelea y no ser parte de esa batalla, cuando estás peleando por tu tierra, ahora es difícil comparar un poco las guerras, ¿no? Siempre hay refugios y todas esas cosas, pero en estos tiempos en los que Pablo está escribiendo este concepto, hablaba de muchas veces las personas tenían que ingresar a la guerra para proteger su familia, para proteger sus pertenencias, para proteger su tierra, y entonces tenían que ser parte de. Bueno, déjame decirte una cosa, el mundo está en guerra y hay que pelear, ¿no? Mucho tiempo hemos estado, yo estaba mucho tiempo sin esta protección y pues era arrastrado por los elementos de esta batalla, de esta guerra en la que está el mundo entero envuelto. Así es que, pues un consejo que no me has pedido, un consejo sabio, es
Eh, Prepárate y sé parte de. Escoge un equipo, escoge un lado en el que quieres pelear, ¿no? Eh, este lado que hemos escogido como cristianos nos permite vivir, nos permite inspirar, nos permite ser. Y vamos a ver hoy una de estas partes que nos permite ser cristiano, ser padre, ser hermano, ser esposo, ser hijo, ser esposa, ser. Nos permite ser lo que Dios quiere que seamos. Así es que, ¿qué les parece si oramos para poner esto en las manos del Señor? Y adelante. Padre bendito, te doy gracias esta mañana porque, Señor, tú eres bueno. Tú eres digno, Señor. Tú siempre eres bueno. Tú siempre eres digno, Señor. Y, y Señor, tus maravillas son las que nos dan vida toda la semana, Señor. Tu gloria, tu palabra, todo lo que tenemos al alcance que tú nos has dejado, son herramientas, Señor, que debemos usar todos los días para vivir, Señor, para vivir en paz, Padre bendito, para vivir tranquilo, Señor. Te doy gracias porque hoy nos vas a enseñar una parte elemental, si no la más importante, significativa, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo tome control de esta reunión. Señor, lava nuestros ojos, nuestros pensamientos, Señor, danos hambre de ti, Señor, para poder estar despiertos, bendito Padre, y atentos a tu palabra, Señor. Y lávame, Señor. Me pongo delante de ti, Señor, con temor, porque delante de ti, Señor, cuando he pecado, Señor, no podríamos estar delante de ti, Señor. Pero no es porque no hemos pecado que podemos venir a ti, Señor, sino por el perdón que tú nos has otorgado a través del sacrificio de tu Hijo, Señor. Qué hermosa figura, Señor, saber que hoy podemos venir delante de ti, Señor, llamarte Padre y contarte, Señor, cómo estamos y escuchar de ti, Señor, a dónde vamos. Lava mis manos, lava mis ojos, mis pies, mi boca, Señor, para poder ser instrumento que transmita tu palabra, Señor. Te doy gracias por ese privilegio en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, estamos en el Efesios capítulo 6. Hay una guerra, hay un tiempo definido ahí, no hay a dónde hacerse, ya estamos en medio. Mientras, si estás vivo y estás en este mundo, estás en medio de la guerra, ¿no? Tal vez un astronauta, tal vez no, pero eso quién sabe. Pero mientras estés en este mundo, ya estás en una guerra, ya estás en una batalla, así es que hay que identificar al enemigo y saber dónde estamos y como decían en México, a ver con qué armas cuentas, ¿no? Am, la guerra es espiritual, no es contra carne y hueso, según Efesios capítulo 6. Y déjame leerte, ¿no? Para que tengamos ese concepto de que sí hay una guerra. Dice Pablo en el Efesios capítulo 6, eh, versículo 11, vestidos con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos con la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas. Fíjate que el verbo en el que está escrito es un presente continuo, para estar firmes, estar, no para si estuviéramos, por si acaso, o cuando estuvimos, es un presente continuo, es decir, todo el tiempo estamos siendo acechados por estos ataques del enemigo y necesitamos estar conscientes de que esto es todos los días, todo momento mientras estemos vivos. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquí describe una guerra bastante pesada, una guerra donde hay
todo tipo de armamento de parte del enemigo, listo para destruir, listo para robar, para matar, para destruir, como dice la palabra, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Y ahí está la guerra. Es una guerra que además no vemos, porque no es frontal, no es contra carne y sangre, sino es espiritual, es emocional, es en tu pensamiento, es en tus ideas, es en la ideología, en palabras, todo lo que está alrededor. El versículo 13 por eso dice, por tanto, ¿qué tanto? Porque hay una guerra, porque la guerra está dura, porque la guerra es pesada, dice, por tanto, toma toda la armadura, no solo una parte, dice, toda la armadura. Dios, porque no es además tu armadura, no es algo que tú construyes, no son tus defensas, no son tus argumentos, es una armadura que Dios, de Dios, que nos ha dado para que podamos vencer. Y esta armadura, pues hay que conocerla, hay que saber qué significa, para qué está hecha, en qué momento la usamos, por qué está ahí. Y esa armadura de Dios, pues déjame decirte que es eso, es de Dios, por lo tanto es perfecta. Ponga, dice aquí entonces el versículo 13, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. La guerra ya está ganada. La guerra la ganó nuestro Señor Jesús en la cruz. La batalla es estar firmes, es resistir el viento, es quedarte en medio plantado esperando que venga y no te mueves para nada, porque estás equipado con una herramienta, con una armadura que te permite hacer eso. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Ya vimos lo que es el cinturón de la verdad. Y ese cinturón hablaba de un compromiso. ¿Te acuerdas? La palabra verdad, aletheia, tiene más un sentido de estar comprometido conscientemente. No es ser parte de, no es estar anotado en la lista de los de la iglesia, sino ser parte de. No es levantar la mano un domingo y decir, ah, sí, acepto, así como si, ¿quién quiere esto? Yo lo acepto. No, es estar comprometido con ese sentido. Comprometido con poner atención, comprometido con buscar de Dios, comprometido con asistir a la iglesia, comprometido con tu compromiso de aprender y de leer. Ese es el cinturón. Ahora, ¿tiene un orden? Bueno, si tiene un orden en cuanto a vestimenta, tal vez sí, no, no en cuanto a importancia, pero en cuanto a vestimenta. Te levantas temprano, lo primero que haces cuando te pones algo que vas a vestir es fajarte bien, ¿no? Acomodártelo bien. Eh, no te pones una camisa toda chueca y después te pones la corbata y acomodas, en el caso de los hombres, o las mujeres no se ponen el vestido y después se peinan. Oh, ya me metí en problemas, porque no sé si se peinan primero y luego se visten. Bueno, no sé, pero se acomodan las cosas, ¿verdad? Entonces, es un sentido. Un compromiso es vestirte para donde vas a salir, es acomodarte lo que vas a ponerte para salir. Si vas al campo, pues te pones un pantalón de mezclilla, hombres o mujeres, ¿no? Si vas a una fiesta, pues te pones un vestido de fiesta. Si vas a trabajar, depende de dónde trabajas, te pones algo, ¿no? Y te amarras lo que tienes que amarrarte. Así es que el primer paso es estar comprometido con el Evangelio, comprometido con Dios, comprometido con tu conciencia. El segundo elemento fue eh, ¿cómo se llama? La coraza de justicia, ¿no? Es este escudo, esta coraza que cubre como un chaleco antibalas las partes más nobles o más sensibles en cuanto a una batalla, que es tu corazón y tus entrañas. El corazón en el pensamiento judío estaba relacionado con los pensamientos, las entrañas están relacionadas con las emociones y es donde el enemigo quiere atacarte, ya lo vimos. El enemigo quiere atacar tu pensamiento para que tomes malas decisiones a través de mala información. Y si te das cuenta, ay, ese ataque ahorita está tan tremendo. Te pones a ver una noticia y te pones a ver en el internet o en los TikToks y salen noticias, algunas fabricadas por, dicen, inteligencia artificial. De repente te crees lo que dice ahí, ¿no? Que ya eh, acabó la guerra, o que ya empezó esto, o que ya y de repente das por hecho algo que no has comprobado simplemente porque llegó a tu teléfono. Entonces, igual de esa confusión en cuanto a la ciencia o en cuanto a las noticias, así el enemigo está trayendo mentiras,
a través de falsas eh, filosofías, de falsa teología, de falsos profetas, de falsas enseñanzas, donde confunde, ¿no? Quiere tener el pensamiento del hombre, del ser humano, ocupado en cosas que no lo llevan a nada. Por eso necesitamos la coraza de justicia. La coraza de justicia cubre tu pensamiento y tu corazón junto con tus entrañas para que tus emociones no sean también movidas por el enemigo. El enemigo quiere venir con tristezas, con enojos, con cosas que causen emociones en ti. Y decíamos el otro día, ¿no? ¿Quién no ha tenido un arranque de rabia y luego se arrepiente, ¿no? Simplemente porque el enojo era tanto que tomó decisiones que no eran. O se enamoró y dijo sí a quien no debía decirle que sí, y de repente, 40 años después, dice, hijo, ¿para qué dije que sí ahí en el altar? ¿Pero qué crees? Pues ya ni modo, ya está, no, es cierto. Pero hay personas que toman decisiones por emociones, y entonces esa coraza de justicia cubre tus emociones y tus pensamientos. Y al cubrir estas emociones y pensamientos y ubicarlos en la palabra, tus decisiones son más sabias, porque la sabiduría que viene de Dios te permite usar todo lo que conoces para avanzar y tomar buenas decisiones. Ese es el segundo elemento. Hoy vamos a estar con el tercer elemento. Y este elemento dice el versículo 15 de Efesios capítulo 6 y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. He escuchado prédicas de la armadura muy buenas, pero en una sola prédica hablan de todos los elementos. Yo he descubierto que cada elemento tiene un valor, una descripción, tanto como que merece la pena pasar horas y horas hablando de cada uno de estos elementos, porque cada vez que estás buscando información acerca de estos elementos, vas a descubrir que todo en la palabra de Dios te lleva a el hecho de que Dios te ama. Dios, Dios quiere una relación y anhela una relación con nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por nuestros pecados estábamos alejados de Él, pero en esa distancia Dios está como el Padre que espera al Hijo pródigo, siempre ahí, viendo hacia el horizonte, esperando que el Hijo pródigo un día se arrepienta, un día vuelva en sí, como dice la palabra, y regrese. Y el Padre estaba ahí de pie esperándolo para abrazarlo, para consolarlo, para restaurarlo. Y esta imagen a mí me da mucha ternura porque si Dios Padre, santo, digno, poderoso, está ahí esperándome y esperándote, bueno, corramos a Él, corramos a Él para recibir ese abrazo de parte de Dios. Este elemento de el calzado, quiero mostrarte unas imágenes que me gustaría mostrarte para que entendamos un poco más qué significan estas cositas, ¿no? Dice el calzado. Esta imagen del calzado, ¿qué es? Bueno, hay zapatos y calzado en este tiempo para toda ocasión, ¿no? El calzado en esta época, en estos tiempos, no es como una necesidad en el sentido de vida o muerte, más bien es una moda, ¿no? Es algo que se usa dependiendo de lo que vistes, ¿no? Y aquí vemos una muestra de diferentes zapatos, ¿no? Zapatos grandes, zapatos chicos, zapatos para deporte, zapatos para la montaña, zapatos para la ciudad, guaraches, todo es moda, pero el sentido de para qué los tenemos es, eh, es práctico, pero no es de vida o muerte, ¿verdad? Alguien decía, por ejemplo, que un hombre tiene en su casa 3 pares de zapatos. Un hombre que tiene más de 3 pares de zapatos, habría que ver qué le pasa, porque nada más debe tener 3 pares de zapatos, ¿no? Eso de que tiene zapatos blancos, zapatos negros, ahí habla de algo diferente, porque la mujer sí, la mujer tiene zapatillas rojas, zapatillas blancas, zapatitos, zapatotes, depende de a dónde va, ¿no? Ahora, hay que saber usar este tipo de zapatos. Zapatito blanco, zapito grande. eh, Aquí ves una gran cantidad de zapatos y no estamos vendiendo zapatos, simplemente te estoy mostrando cuántos tipos de zapatos hay. ¿Qué tiene de importancia los zapatos? Eh,
Actualmente lo único que podemos criticar es que si hay una fiesta, por ejemplo, en el día de campo, algunas mujeres hispanas, mexicanas de la capital, de la Ciudad de México, que les llaman manacas, no es cierto, van con zapatillas al día de campo, ¿no? Bueno, pues escogieron tal vez los zapatos equivocados, pero llevan sus zapatitos, ¿no? Eh, el usar el zapato, el elegir el calzado va a depender de tu estilo de vida. No tiene nada que ver con pelear, no tiene nada que ver con vida o muerte. Simplemente es qué vas a usar porque a dónde vas. Pero ¿qué diferencia había con un zapato que es específico para ir y pelear, ¿no? Este es un zapato de guerra. Lo que estás viendo aquí es un zapato de un soldado. Es muy diferente a un zapato de vestir, es muy diferente a un zapato de deporte. Normalmente tiene elementos en la suela que le permiten correr o caminar, elementos arriba, puede ser un casquillo de acero que le protege. Es algo hecho específicamente para ir a un terreno difícil, a un terreno duro, ¿verdad? Un soldado no va a la guerra con tenis, aunque puede correr más fuerte, un pisotón y le daña, ¿no? Necesita algo que lo sostenga, algo que le afirme sus pies. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, en los tiempos romanos, en los tiempos del Imperio Romano, el calzado que usaban era muy, muy importante. ¿Por qué importante? Bueno, eh, en esos tiempos, las personas que iban a la guerra atravesaban diferentes terrenos. Estos terrenos por los que caminaban en los tiempos de la guerra eran no pavimentados, era un terreno rústico, no había tecnología para hacer zapatos de esos de suela de llanta, por ejemplo. ¿Nunca les compraron zapatos de suela de llanta en México? A mí sí, y hijo, todos nos daba como pena, pero ¿cómo duraban esos zapatos? Lo que pasa es que duraban mucho. A mí de repente ya me quedaba el pie, pero el zapato todavía estaba bueno. O sea, me duraban 4 o 5 años y todavía seguía el zapato ahí firme. Eh, los zapatos son importantes, ¿no? La suela es importante. Yo me acuerdo que mis zapatos pues no tenían mucho dinero, entonces era tan gastada la suela que cuando pisaba un chicle ya sabía yo de qué sabor era el chicle. Pero esas son cosas que, bueno, no vamos a pasar a cosas tristes, ni traumas infantiles, ¿verdad? Estamos hablando del zapatito del soldado. El soldado romano tenía que tener un calzado que le permitiera ir a la guerra y vencer. ¿Sabes? En ese tiempo, algunas tribus, algunos grupos de guerra sabían que la forma de debilitar a un guerrero, a un ejército que venía en contra, era precisamente sus pies. Así es que a veces cortaban, según las historias, huesos de tal manera que quedaran afilados, o empedraban un lugar, la zona de ataque o la zona por donde iba a llegar, ponían cosas filudas, cosas que al pisar se hirieran los pies. Y esto era porque precisamente un soldado que se hería un pie, que se clavaba una espina, que se cortaba un pie, difícilmente podía mantenerse firme para esas batallas que eran cuerpo a cuerpo. Nunca te ha pasado si te clavas una espinita, si traes una piedrita en el zapato, una piedrita te hace, "Ay, algo traigo, ¿no? Y no puedes caminar, no puedes estar firme. Bueno, imagínate una herida, ¿no? Nunca te ha pasado que te clavas, sobre todo los que trabajan en construcción, un clavo en el pie. Cómo duele eso, ¿no? No te permite, te tienes que tirar al piso, te tienes que sentar porque ya no puedes seguir caminando. Una cortada en un pie, un golpe en un pie, en un dedo, sobre todo en el dedito pequeño del pie izquierdo cuando te bajas de la cama y en la orilla. ¿Nunca te ha pasado? Qué dolor, yo me tiro al piso cuando me he tenido que pegar en esos, porque es doloroso. Los pies son muy sensibles. Los pies te mantienen firme, te mantienen estable, te dan eso, firmeza, te dan estabilidad. Es lo que hace tus pies, ¿no? Imagínate un soldado que no tiene esa virtud de tener firmeza y estabilidad. Un soldado romano con un pie herido era hombre muerto.
Por mucho que trajera su equipo, por mucho que pudiera usar la espada, un soldado con un pie herido era hombre muerto porque no podía levantarse, no podía hacer fuerza, no podía atacar, era hombre muerto. Y entonces por eso era importante el calzado. Pablo, el apóstol, tiene en mente este soldado y tiene en mente cada una de estas etapas que lo llevan a la guerra, cada una de estas necesidades que tiene un soldado en medio de la guerra. Y pone mucha atención en el calzado. El calzado era importante porque un mal calzado hacía débil a ese soldado. Tenía que tener algo que le diera firmeza y estabilidad. Por lo tanto, tiene, cuando Pablo dice en versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, hay que entender y hay que analizar por qué es tan importante el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz, como lo está tratando aquí nuestro Señor, o el calzado, no tiene que ver con movimiento. No tiene que ver con, si estamos viendo aquí dice estar firmes, lo que decía el versículo, estar firmes, vestidos con la armadura. No habla de movimiento. ¿Sabes? Algo que me llamó la atención de alguna predicación que escuché es que muchas veces se ha tomado este versículo y se ha enfocado en el hecho de ir a predicar el evangelio. Y se refieren a este otro versículo donde dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿no? Pero parece que aquí no tendríamos que poner énfasis en ir, sino más bien en estar firmes. Porque a veces queremos ir a predicar y no tenemos todos los otros elementos. No tenemos la espada, no tenemos la palabra, no tenemos conocimiento. Y entonces salimos a evangelizar simplemente por emoción. Está bien. Dios, Dios es poderoso y su voluntad y Él es eh, autónomo, Él decide las cosas y Él hace las cosas como Él las quiere. Así es que puede darle a alguien el don de evangelista y esta persona va y evangeliza con autoridad y con poder porque el Espíritu Santo va con él, ¿no? Pero no todos tenemos el don de evangelismo, ¿no? A veces para evangelizar a un familiar, a un amigo, no basta con ir y decirle, ¿no? Basta con ir con el Espíritu Santo y con la sabiduría que el Espíritu Santo nos puede dar. Ahora, ¿de dónde viene esa sabiduría? Parece que la sabiduría viene de la palabra de Dios. Entonces, a veces para ir a predicar o a evangelizar a un pariente, sería bueno prepararnos, sería bueno buscar en nuestra palabra, en nuestra Biblia, eh, indicaciones, instrucciones, guía para poder hablar con este familiar, con este amigo, con esta persona que sabemos en el corazón que necesita el perdón de Dios, que necesita saber que Dios lo ama o la ama, como esta persona que necesita saber que para Dios es tan importante, tan valioso o valiosa que Cristo dio su vida por él o por ella. Cuando esta persona puede entender eso a través de lo que Dios ha puesto en tu corazón y lo que has buscado en la palabra de Dios, tal vez pudieras hacer que la persona vuelva a los ojos a Dios y diga, eh, en la casa de mi padre muchas moradas hay, como el hijo pródigo. Entonces, lo que quiero hablarte esta mañana, quiero hacer énfasis en tres cosas. Este versículo quiero estudiarlo desde tres puntos, desde tres aspectos. El primero es la seguridad de tu identidad. El calzado te va a dar seguridad en la identidad. Seguridad en la identidad. Segunda cosa, el calzado te va a dar firmeza en la batalla. Firmeza en la batalla. Y la tercera cosa que el calzado te va a dar es estabilidad en el camino. Estabilidad en el camino. Así es que, pues vamos a analizar esto, ¿no? Eh, el apóstol Pablo nos habla en Efesios precisamente de esta parte porque es importante y hablando de la seguridad en la identidad.
¿Por qué el calzado del Evangelio de la Paz me da seguridad? Bueno, debes estar consciente, debemos estar conscientes que antes, alejados de Dios, estábamos alejados de Dios y éramos enemigos, estábamos bajo culpa y bajo condenación. Dice Romanos que andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay de otra. Antes de venir a Cristo, nuestro Señor, estábamos alejados de Dios, pero Cristo, con su sangre, hizo la paz entre Dios y nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados por la fe. ¿Por qué te das seguridad en tu identidad? Bueno, calzar el Evangelio, ponerte el Evangelio es hacer tuya, hacer valiosa, hacer consciente el hecho de que estás en paz con el Señor. Alguien que ha venido y se arrepiente y entrega su vida a Cristo está en paz con el Señor. Y esta paz viene del hecho de que ya no hay una deuda que pagar con Dios, porque la deuda fue pagada en la cruz. Por eso dice que estamos justificados pues por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque es por fe el hecho de que creas y aceptes y aceptemos que Cristo pagó por nuestros pecados. No hay otra cosa que puedas hacer más que aceptar eso, porque no habría otra cosa que tú podrías hacer para pagar la deuda que tenemos con Dios. Cada pecado, cada distancia, cada cuestión que hacemos que no es de acuerdo a la justicia de Dios, que no es de acuerdo a como quiere las cosas, es una deuda. Y bueno, durante esta vida sin Cristo hemos acumulado una gran deuda. Y no habría nada, ninguna manda, ningún sacrificio, ninguna misa, nada que pudiéramos hacer para equilibrar, para pagar esa deuda. Nada. Pero por fe confío y confiamos en que Dios pagó todos mis pecados y su sangre lavó todos mis pecados y toda mi suciedad. Esa es la seguridad de tu identidad. Ya no estás lejos del Señor. Ponerte el calzado del Evangelio de la Paz es saber que ahora eres hijo de Dios, hija de Dios. El Evangelio de la Paz es eso, es el Evangelio de las buenas nuevas, el Evangelio que dice, como dijo nuestro Señor Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, dice, sino como yo se las doy. ¿Y cuál es esta paz? Bueno, esta paz es que no es una paz condicional, no es una paz que tenías que hacer algo para ganar ese favor. No, no había nada que pudieras construir para ganar ese favor, sino que Dios lo hizo todo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esta seguridad del Evangelio de la Paz te dice, confía, ten fe en que ya eres un hijo de Dios, perdonado, salvado, levantado, restaurado por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ponerte el calzado del Evangelio de la Paz te va a dar una identidad segura y firme. Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice y enseña que Dios hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta paz que te permite presentarte delante de Dios fue ganada en la cruz con la sangre de Cristo. Así es que ponerte el calzado significa tener una identidad segura. Ya no eres un hijo advenedizo, ya no eres algo lejano. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador y has entendido y abrazado que su sangre lavó tus pecados y amas eso más que todas las cosas, tienes una identidad segura, la identidad de ser hijo de Dios. Esa es la primera parte que te da el calzado. En algunos momentos, por ejemplo, me acuerdo cuando jugaba fútbol, ¿no? Cuando no llevas un zapato adecuado, y luego el fútbol, soccer, porque todos de alguna forma estamos cerca de eso, ¿no? Qué gran invento fue ponerle tacos a los zapatos, ¿no? O sea, esas cositas que te adhieren al pasto porque puedes hacer jugadas mejores y puedes detener y hacer, ¿cómo dicen? Birles o burlas y correr y pararte, ¿no? Cuando no traes el zapato adecuado, pues
te tropiezas, te caes. ¿Nunca has jugado, por ejemplo, con tenis y luego sin suela, ya todos resbaladizos? De nuevo, yo cuando era pobre tenía, no, que la canción. Con tenis en medio del pasto y mojado, te levantas, vas a correr, por ejemplo, estás jugando, te mandan un balón y ya estás para meter el gol. Y tienes que frenarte para tomarlo de pechito, así, ¿no? Que caiga Pero ¿qué crees? Vas con los zapatos que no tienen tacos, que están todos resbalosos, te mandan el balón, te paras, pero o sea, te caes y pierdes la oportunidad de anotar el gol. Simplemente porque no traes un zapato adecuado. Eh, pero traer un zapato adecuado te hace pararte firme. Y eso es precisamente lo que me lleva al segundo punto, firmeza en la batalla. Firmeza en la batalla. La paz de Dios no significa ausencia de problemas. La paz o el Evangelio de la paz no significa ausencia de problemas, significa tener estabilidad en medio de ellos. Es muy diferente. Problemas los vamos a tener todos. Problemas siempre van a estar ahí. Problemas vienen, problemas van. Estamos en una batalla. Ya dijimos al principio que estamos en una guerra espiritual. Y el diablo anda eso, como león rugiente. O sea que problemas vamos a tener. Pero el calzado de la paz, del Evangelio de la paz, te da firmeza. Esta firmeza está basada en la confianza de que Dios está contigo, de que Dios te va a apoyar, de que Dios te va a consolar, de que Dios está contigo. Esa firmeza de pararte en la vida y venga lo que venga, porque pues Dios tiene planes para tu vida. Venga enfermedad, venga una traición, ¿sabes? Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Es decir, incluso una tragedia, incluso una traición, incluso una enfermedad, incluso una mala noticia. Cuando pones esto en las manos de Dios, al final del camino, al final de la oscuridad, cuando ves la luz, entiendes cosas increíbles. Hay una película, y me gusta mucho hacer referencia a esta, hay una película que se llama eh, Courageous, ¿cómo se dice en español? Ah, Valientes, creo que es la película así, en español Valientes, y habla de cuatro hombres que están viviendo una vida y en esta batalla del diario vivir tienen ciertos encuentros con el Señor. Hay un hombre que ama a Dios, que de hecho es ah, es pastor, ¿no? Y en medio de la película sucede que tiene una hija, 10 12 años, y su hija muere en un accidente. Y él no encuentra respuestas. Él simplemente no encuentra la razón y está dolido, y está molesto, y está enojado, y todas esas cosas que vienen en medio de la tormenta, ¿verdad? Pero hablando con un pastor, este pastor le dice, no puedo decirte ni puedo entender tu dolor, pero sí te puedo decir una cosa, dice, que en medio de situaciones difíciles, cuando las personas buscamos de Dios, al terminar esta etapa, pues, hemos aprendido a ver aspectos y características de Dios que tal vez otra persona no pueda ver. Aspectos y características de Dios que otros no pueden ver. Y créeme, dependiendo de tu trauma, dependiendo de tu dolor, dependiendo de tu tragedia, cuando la pones delante de Dios y esperas en Él, te conviertes en alguien que ve aspectos de Dios que son de bendición para otros, ¿no? Siempre han dicho que no hay mejor consejero para un adicto que un exadicto. No hay mejor consejero para alguien que salga de la quiebra que alguien que salió de la quiebra. ¿Por qué? Porque ya atravesó esa etapa, ¿no? Y si fue con la ayuda de Dios, si fue sometida esa necesidad a la voluntad de Dios, wow, no hay más cosa más hermosa que hablar con alguien eh, que en medio de la tormenta estuvo firme en esa batalla, en la confianza de saber que tiene paz con Dios. Así es que si quieres
estar en paz con Dios, más bien si quieres estar firme en medio de la batalla que todos tenemos, debes confiar en que el Evangelio de la paz ha hecho eso contigo, está dándote una vida nueva. Dice Isaías capítulo 26, versículo 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Este es un versículo hermoso cuando hablas de esa firmeza que el calzado de la paz te puede dar en medio de una batalla. Y las batallas están ahí todo el tiempo. Y dice Isaías 23:3: tú guardas, Señor, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En medio del problema, pídele al Señor. En medio del Señor, alaba al Señor. En medio del problema, cántale a Dios. En medio del problema, busca al Señor, porque el Señor guardará en completa paz aquel que su pensamiento en él persevera. Filipenses capítulo 4 versículo 7. Este es un versículo poderoso en cuanto a las situaciones difíciles. Dice que el Evangelio de la paz, el calzado te mantiene firme, te da firmeza en la batalla. Y este versículo, Filipenses capítulo 4 versículo 7, el versículo 6 me gusta porque le da sentido a este último. Filipenses 4 capítulo ah, digo, Filipenses capítulo 4 versículo 6, fíjate cómo dice: por nada esteras afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada estén preocupados, por nada estén afanosos, por nada. Más bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No sean conocidas tus necesidades con la comadre Chana. No sean conocidas tus necesidades con el compadre o con el amigo. Digo, es bueno desahogarte, pero aquí dice, por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Quién puede escuchar tu petición con tanto amor, con mejor sabiduría, con tanto poder que Dios? Por nada estés afanoso. Más bien ven delante de Dios y háblale de tu problema. Dile cómo estás. Dile cómo te sientes. Dile qué te duele. Dile qué te hace falta. Ven delante de Dios. El resultado de pasar tiempo con Dios, en oración, tiempo de buscar de Dios, es el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mm, Hermoso versículo. Habla de, ¿tienes problemas? ¿Tienes conflictos? ¿Tienes tragedias? Ven delante de Dios. Sean conocidas tus peticiones. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones. Esto habla de una firmeza en medio de la batalla. Esto habla de una firmeza, de un carácter inamovible en medio de situaciones difíciles, ¿no? ¿Quién no se paniquea cuando viene un recibo que dice último noticia, último pago? ¿No? ¿Quién no le da pánico cuando empiezan a decir que en el trabajo va a haber recortes? Y dices, oye, ¿quién no se paniquea cuando dicen que hay un virus nuevo? ¿Quién no se oyes de noticias de guerra, de rumores de guerra, todas esas cosas? ¿Quién no le da pánico saber que la violencia ha aumentado, que ya es peligroso salir y viven en pánico y vivimos de pronto angustiados? ¿Quién no le da pánico saber, o sea, esa noticia de un joven, ¿qué no le da pánico que diga a su novia, estoy embarazada? Ese sí es un pánico tremendo, ¿verdad? Pero ¿quién no ha tenido pánico? ¿Quién no le da miedo? ¿No? ¿A quién no le da miedo que oigan que ya llegó, ahí viene inmigración? Oh, bueno, pero qué pánico da esas cosas. Pero esta seguridad de estar en paz con Dios, esta seguridad de que Dios ya ganó la batalla, esta seguridad que Dios es omnipotente, omnipresente, esta seguridad de que Dios, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, esta paz que Dios te da el Evangelio, porque el Evangelio es todo eso. El Evangelio te dice que Dios está ahí para levantarte. El Evangelio dice que está ahí para sostenerte, que Dios te ama y que te ama mucho. Y alguien dice, ¿qué tanto me ama? Dios te ama tanto que dio a su Hijo unigénito
para que tú y yo tengamos vida eterna. Ese es el valor de Dios. Así es que ponerte el calzado del Evangelio de la Paz es estar firme en medio de los problemas. Te puedes parar firme. No vas a resbalar. No vas a tropezar porque estás calzado, estás firme, estás seguro, tu identidad está segura. Ya no eres cualquier cosa. Ahora eres un soldado de Cristo. Ahora eres alguien ganado por la sangre de nuestro Señor Jesús. Alguien en el que la soberanía de Dios, de soberanía es perfecta, y soberanía es que Dios dice algo y se hace, y Dios dijo y ha dicho que el que recibe a Cristo, Juan 1:14, le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Eso lo dijo Dios. Al que le recibe, al que le recibe. Dios te ha dado autoridad, te ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué más firmeza quieres? Que vengan batallas, que vengan problemas. Ponte el calzado del Evangelio, el calzado de la verdad, de que eres un hijo de Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y fíjate, hablando de corazón y pensamientos, la coraza te cubre eso, pero y el calzado te da esa firmeza de que el enemigo va a venir con mentiras, el enemigo viene con sentimientos, con emociones, pero no te va a mover porque tú estás seguro en tu identidad. No vas a caminar hacia la oscuridad, no vas a caminar a correr hacia el pecado porque tienes la identidad de ser hijo de Dios. Y tienes la firmeza de saber que aunque el enemigo venga con ataques fuertes, con tentaciones grandes, tú tienes la firmeza de saber que tu mente y tu pensamiento están guardados en Cristo Jesús. Vienes delante de Él y no solo le traes problemas, pero ¿por qué no tentaciones? Señor, ayúdame con esto. Ya quiero romper con esta cadena. Quiero dejar de hacer esto, Señor. Dame fuerza. Yo sé que tú, en ti hay poder, Señor. Yo sé que tú puedes lavarme y puedes arrancar de mí esta tentación, esta tendencia. Hazme tu hijo, Señor. Levántame. Entonces vienes delante de Él en esta oración y sales en paz, porque Dios te responde, mía es la victoria. Dios ya venció. Y dice también el Evangelio que Dios hace nuevas todas las cosas. Si antes tenías una tendencia, un pecado, Dios hace nuevas todas las cosas. Entonces, llevamos dos elementos. El primero te da seguridad en la identidad. El calzado te da seguridad de que eres hijo de Dios. Segundo, te da firmeza en la batalla. Pase lo que pase, tú no vas a resbalar. Pase lo que pase, tú vas a caminar en dirección hacia nuestro Señor. Y tercero, estabilidad en el camino. La vida cristiana, la vida en Cristo, a veces atraviesa caminos difíciles, pero la paz de Cristo te sostiene. Sí, está hablando de estabilidad, sí está hablando de firmeza, pero está hablando también de que vamos a atravesar problemas difíciles. No estamos exentos de pasar por terrenos fangosos, por problemas, por dudas, por incertidumbres, por enfermedades. No, no estamos ajenos a eso. De hecho, los problemas ya están ahí. De hecho, ¿sabes qué? El mundo está en la batalla. El mundo va a atravesar, todo el mundo va a atravesar por alguna situación difícil. No hay quien se haga a un lado. Y esto lo dijo nuestro Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí que yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Eh, si te han dicho que el Evangelio, una vez que vienes a Cristo, todo es rosa y amarillo y color de qué bonito, y ay, no, hay problemas. Necesitas estar seguro en tu identidad, necesitas estar firme y necesitas estabilidad en la batalla. La estabilidad que te da el calzado es, imagínate que fueras, no sé, nunca te ha pasado que se te cae el tacón de un zapato, eh, a una mujer, una zapatilla o a un hombre, un tacón, ¿no? Se siente, o sea, por más que quieras evitar que se den cuenta, pues se siente que no traes un tacón. Y alguien, por ejemplo, a mí una vez me pasó, iba yo de traje a mi trabajo, mi oficina, y se me cayó un tacón de un zapato, no supe ni dónde quedó.
y pues tenía que seguir, estaba en la oficina, ya no, o sea, estaba en el trabajo, no podía regresar o no podía ir a comprarme los zapatos. Así es que no traía un tacón y caminaba así, haciendo malabares como si trajera el tacón, pero se notaba que no podía estar firme, no había estabilidad, ¿no? Bueno, pues el Evangelio de la Paz te da estabilidad. Estabilidad en que, aunque vengan cosas que pongan el suelo disparejo, que son los problemas y los conflictos que de todos modos vamos a tener. Ay, a veces cuando platico con alguien, dice, no, pues yo estoy tranquilo, yo no tengo problemas. Mm, Me acuerdo mucho de este Salmo 23. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, versículo 4, Salmo 23, versículo 4, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Esta verdad del Salmo 23, versículo 4, está después de una declaración muy importante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para que tengas estabilidad, para que seas un soldado, tienes que recibir el Evangelio. No se puede, no puedes entrar a un ejército o ahorita, ¿no? No podrías meterte en un ejército nada más porque sí, ponerte el equipo y pararte en la fila, porque primero no estás ni registrado, ni tienes las credenciales, ni has pasado el entrenamiento. No se trata nada más de ponerte el uniforme, se trata de saber qué significa el uniforme. Bueno, el Evangelio de Dios dice que sí, que no es por obras, es por fe, dice también que no hay cosas que podamos hacer, pero sí podemos eh, prepararnos, sí podemos ser cristianos. Y ser cristiano no es solo, como decía, levantar la mano, ser cristiano es amar a Dios, es respetar a Dios, es buscar de Dios, es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros, porque ese es el principio, ¿no? Hay personas ahora en la sociedad que dicen, "Tú, ¿quién necesita a Dios, no? Tenemos todo, tenemos ciencia, tenemos tecnología, pero no, no, Dios es Dios, Dios es eterno y Dios sigue siendo soberano. Es una locura pensar que podemos vivir sin Dios. ¿No? Es una locura, y esa locura la vemos en Romanos, ¿no? El hombre no quiso oír la voz de Dios y Dios los entregó a una mente reprobada y se degeneró el pensamiento y vemos lo que está sucediendo en el mundo porque el ser humano no aceptó a Dios como su Señor y prefirió hacerse imágenes para poder manipular, ¿no? Una imagen no es otra cosa más que un Dios creado por el hombre, a su imagen y semejanza. No lo que Dios creó, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Un Diosito es algo creado por el ser humano a su imagen y semejanza, con valores, con dolores, con tentaciones humanas, ¿no? Vemos ahí en esta eh, eh, cultura griega, cómo había dioses, dioses del fuego, dioses de la lluvia, dioses de esto, dioses de aquello, y todos tenían ciertas cualidades y peculiaridades humanas que les hacían fallar. Entonces el hombre actualmente quiere hacer sus propios dioses. Su propio dios es la tecnología, su propio dios es su dinero, su capacidad, su fuerza. A Dios hay que respetarlo, a Dios hay que aceptarlo. Entonces, la estabilidad de este calzado es que aunque vengan cosas que procuren tambalearte, tropezarte, como nuevas filosofías, como nuevas enseñanzas, como falsos pastores, tú puedas estar calzando el Evangelio de la paz. Porque el Evangelio de la paz no es otra cosa, no es cuánto das para recibir o qué tienes que hacer. El Evangelio de la paz es primero que no había nada que tú y yo pudiéramos hacer. Y eso nos habla primero de una gran tragedia. No hay nada que pudiera. Es como esto, ¿no? Aunque ande en valle de sombra. No dice, y si por si acaso anduviera, aunque ande en valle de sombra de muerte. Vamos a atravesar sombra de muerte. Vamos a atravesar problemas. Toda la humanidad. Y alguna vez le prediqué o lo compartí a un amigo, un compadre, y le decía, compadre, pues si vamos a tener problemas ya por pura,
por puro beneficio, ¿no? Eh, ¿No sería bueno mejor tomarse de la mano de Dios y atravesar esos problemas? Digo, si vamos a atravesar y vamos a atravesar, ¿por qué atravesarlos solos? ¿Dónde está la locura del ser humano de querer atravesar las cosas solo, vivir este mundo alejado de Dios? Si ya nos dice la palabra de Dios y vemos el mundo que está en decadencia, que toda la sociedad, todo lo que inventa está con la intención de destruir lo bueno, ¿no? ¿Qué hay más bueno que un hogar en paz? ¿Qué hay más paz que llegar a tu casa y que tus hijos estén bien y que tu esposa te reciba y que estés en armonía? Bueno, pues el enemigo ha querido romper hasta eso, ¿no? Ya no se necesitan casar y si necesitan casarse se pueden casar quien quiera como quiera. Ya los hijos no los tienes que educar, ahí está el internet, ya no tienes que... El diablo quiere destruir lo hermoso que Dios ha creado. O sea, si vamos a pasar por problemas, tomados de la mano de Dios es lo mejor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. El calzado de la paz del Evangelio te da estabilidad en el camino. Conocer lo que dice la palabra acerca de ti y acerca del mundo, conocer lo que dice la palabra acerca del pecado, acerca de lo que es bueno, acerca de lo que es malo, te da estabilidad. La Biblia y Dios te enseña lo que es pecado, lo que está mal, lo que no debes hacer, lo que te hace daño, lo que te destruye. Aquí está. Aunque venga el mundo diciéndote que esto ya no es tan malo, esto ya no es tan bueno, la estabilidad en tu vida te la da el Evangelio de la paz. Por eso es necesario ponerte este calzado. Y eso es lo que significa calzar el Evangelio de la paz. El Evangelio, entonces, como resumen, te da seguridad en tu identidad. Eres hijo de Dios. Seguridad en tu identidad. Segundo, te da firmeza en la batalla. Esta firmeza de que Dios te guarda, esta firmeza que te mantiene, venga lo que venga, la paz de Dios guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tercero, te da estabilidad en el camino, porque problemas hay, dijo nuestro Señor Jesús, en el mundo tendrás tribulaciones, pero confía en mí, que yo ya vencí al mundo. ¿No te gustaría también darle importancia a este elemento? Fíjate que aunque tuvieras escudo, aunque tuvieras espada, aunque tuvieras casco, si no estás firme, si no estás seguro, ah, vas a perder. Por eso no es que cada elemento, un elemento es más importante que otro. Todos tienen su función. Necesitamos, por lo tanto, estar en paz con Dios, hacer tuyo el evangelio de la paz, hacerlo tuyo, calzarlo. Y ese evangelio, ¿quieres vestirte con esa armadura? Hay una sola forma. Sí, la armadura, sí, la salvación está disponible para todos, pero se tiene que recibir. Dice alguien que Dios ama al mundo, y sí, Dios ama al mundo, amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito, pero no todos somos sus hijos. La palabra de Dios dice que para estar seguro necesitamos ser hijos de Dios. Todos somos criaturas, ¿sí? Todo el mundo es creación de Dios. Dios nos creó a todos, pero no todos vamos a venir delante de Dios. El día que muramos, no todo el mundo va a ir a la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Todos estamos muertos, apartados de nuestro Señor. Y la única forma de reconciliarnos con Él es reconocer que no podíamos hacer nada. Señor, soy tan malo, he sido y cuando digo tan malo, dicen, bueno, yo no tan malo. Delante de Dios, todos hemos pecado. No hay pecado grande, no hay pecado chico. Delante de Dios, todos hemos pecado. Por eso necesitas decir tú en tu persona, tú en tu pecado, tú en lo que tú sabes, en lo que te duele. Señor, quita de mí esto. Señor, perdóname por esto. Señor, líbrame de esto, Padre bendito. Líbrame, Señor. Ayúdame, dame fuerza, rescátame, sálvame, Señor. Cuando ese clamor viene honesto y vienes a la palabra de Dios, entiendes que la única puerta, el único camino es Jesús. Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida.
el camino, el método, la verdad, no hay otra cosa, la vida. Yo soy el camino, la verdad de la vida de nuestro Señor Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo no lo digo, lo dijo nuestro Señor Jesús. ¿Quieres contradecir a alguien? Contradice a nuestro Señor Jesús. Dile, Señor, yo entiendo que de tal manera me amaste, Señor, que lo único que puedo hacer es caminar ese camino, escuchar tu verdad, Señor, y recibir a Cristo en mi corazón. Te entrego todo lo que soy, Señor. Te entrego toda mi vida, todos mis pensamientos, te entrego todo, Señor. Mi familia, te entrego todo. Hazme un hijo tuyo, Señor. Recíbeme, Padre bendito. Te lo pido, Dios Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, si sentiste este llamado, estás empezando a caminar. Y bueno, estás empezando a caminar aunque ya eres hijo de Dios. Dios dice que no es por obras, es por fe, y esta declaración te ha hecho ahora hijo de Dios. Mis hermanos, los espero la semana que entra con otro elemento de la armadura. Ya vimos el cinturón, ya vimos el escudo, no el escudo, la coraza de justicia, ya vimos el calzado, y ahora vamos a ver algo muy interesante la semana que entra. Versículo sí, 15 sigue, versículo 6 capítulo 15 dice el 17 el versículo 16 sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Aquí viene un elemento de defensa, el escudo de la fe. Hay mucho que hablar con esto. Los espero la semana que entra, mis hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.